Este video es para responder a una solicitud que hicieron en los comentarios del video anterior y también creo que es una forma en la que puedo agradecerles por todo lo que me han escrito en todos los videos del canal. Muchas gracias a todos. Con esta modificación vamos a poder usar los goggles para practicar en cualquier simulador, para usar un DVR externo o incluso puede servir para hacer la modificación de los módulos externos más sencilla. Lo que vamos a hacer es agregar una entrada y salida de video AB. Sin tener ninguna batería conectada a los goggles, lo primero es cortar los cables de alimentación que van del módulo externo para poder agregar un switch que lo encienda y lo apague. Esto se puede hacer cortando el positivo y el negativo que van a la entrada del regulador de voltaje o los que van a la salida. En mi caso yo corté los que van a la salida, aunque tal vez sea mejor cortar los que van a la entrada para no hacer trabajar al regulador cuando el módulo esté apagado. Después yo le agregué otros cables a los que salen del regulador de voltaje porque voy a poner el switch del otro lado de la carcasa de los goggles. Una vez unidos los cables, los soldé y les puse un termorreductor. También se les puede poner cinta de aislar. Cuando terminé de unir el otro pedazo de cable a la tierra del regulador de voltaje, lo enlacé con la tierra que va al receptor externo y lo soldé al primer pin del interruptor. El positivo del regulador de voltaje lo puse en el pin de en medio del switch y el positivo que va al módulo externo lo puse en el último pin. Una vez que las conexiones del interruptor están completas, es importante desconectar el módulo externo y probar con el multímetro que todo funcione adecuadamente para evitar que algo se dañe si alguna conexión está mal. Así, cuando los goggles están prendidos y el switch está apagado, recibe los 5 volts en el pin de en medio y el tercer pin que va al receptor externo no recibe energía hasta que se encienda. El siguiente paso es conectar los cables al audio jack hembra de 3.5 milímetros. Yo usé un cable negro para la tierra, uno blanco para el audio y uno amarillo para el video. Al final del video voy a mostrar cómo hacer estas conexiones. A continuación, es necesario cortar los cables de audio y video que van desde la placa de los goggles al módulo externo, remover su cubierta y volver a unirlos para poder agregar los cables que van al jack de audio, soldándolos y colocando un termorreductor o cinta de aislar.
sí, los cables de video van unidos al que va a ser de video en el jack, los de audio con los que van a ser de audio y la tierra con la tierra. Por último, yo soldé la tierra del jack a la tierra del switch. Estas son todas las conexiones que hay que hacer para esta modificación. Para poder usar los goggles en una computadora y practicar con ellos en el simulador, es necesario usar un convertidor de cables RCA a HDMI. Este convertidor tiene un cable micro USB que se conecta a un puerto USB en la computadora para poder proporcionarle energía. Y de un lado, en la etiqueta que dice Output, se conectan los cables RCA y en la que dice Input, el HDMI que va directo a la tarjeta gráfica de la computadora. Si lo que se quiere es reproducir en un monitor lo que se muestra en los goggles, se puede usar un convertidor exactamente igual, nada más que las etiquetas van al revés. El input son los cables RCA y el output el HDMI. También se va a necesitar un cable de 3.5 milímetros a RCA, que es el que de un lado se conectará a los goggles y del otro al convertidor. Si te preguntas el porqué del switch, es que si se mantiene encendido el módulo externo mientras los goggles están conectados a la PC, la imagen de los goggles tendrá mucho ruido y no se van a poder usar. De esta manera se puede apagar el módulo cuando se quiera conectar los goggles a la PC. Para montar todos los componentes a la carcasa de los goggles, yo usé un taladro, primero con una broca muy delgada y luego fui usando brocas más gruesas hasta llegar a la más grande que tengo. Después usé el Dremel con una lija para hacer el hoyo del tamaño que necesitaba para insertar el interruptor. El interruptor que yo usé está muy grande y tuve que cortar una parte de los pines para que pudiera caber en la carcasa. Lo mejor es usar un interruptor mucho más pequeño. Por último, coloqué el audio jack hembra en la parte de abajo de los goggles y tuve que volver a hacer las conexiones porque yo quería probar primero que funcionara la modificación antes de montar los componentes. Y lo que queda ya solo es acomodar los cables para armar los goggles. Para saber en qué pin del audio jack tenía que conectar cada cable, tomé el adaptador de 3.5 milímetros a RCA y con el multímetro en el modo de continuidad fui revisando a qué polo correspondía cada una de las conexiones. En el cable que tengo, la conexión amarilla se encuentra en el primer polo, la blanca en el segundo, la roja en el tercero y la tierra en el cuarto. Para comprobar cuál es la tierra, solo es necesario poner una punta del multímetro en cualquiera de las partes superiores de las conexiones RCA y la otra en el polo número 4 del jack 3.5 milímetros. Ahora sí, esto es todo para este video. En el próximo voy a hablar de cómo se puede hacer la modificación del módulo externo como el TVS Fusion o el RapidFire a cualquier tipo de goggles y cómo se puede modificar los Fat Shark Recon versión 3 sin tener que ponerles un interruptor. Espero que este video haya sido claro. Si alguien tiene alguna duda puede poner en los comentarios y yo trataré de responderle.